Bienvenidos al estudio que estamos realizando de el texto o teoría de un curso de milagros. Este año enfocándonos en la sanación total. Damos inicio a un nuevo capítulo, el capítulo número 9. Y comenzamos con el primer subtítulo de este capítulo. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Subtítulo 1. La aceptación de la realidad. Y dice, 1. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio porque lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. 2. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor de Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Pero la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. 3. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. 4. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti porque Él está en tu mente y por lo tanto Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. 5. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. 6. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Pero mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. 7.
Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas, debido a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas y esto te da una ilusión de seguridad. Pero no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. 8. Ninguna mente recta podrá creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de esas dos conclusiones dementes producirá pánico, porque el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. 9. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios porque en última instancia todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que es tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Dios es amor y Él ciertamente es lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. 10. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye una petición. Es una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma porque solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a Él son reales al proceder de tu mente recta. ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios? ¿Y podría dejar de reconocerla en su Hijo? 11. No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de creación. Dios no puede haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver, porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, no podrás conocerlo, porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste. Las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. 12. Cualquier intento de negar lo que es tiene que producir miedo, y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obcecación a pesar de que ese no es realmente tu deseo.
Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? 13. Dios, en su dedicación a ti, te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera, no habrías sido creado perfecto. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad es significado. 14. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible ya y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convencerte a ti mismo en algo, estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas estas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di, por lo tanto, Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Un capítulo interesante, como podemos ver. ¿Qué nos enseña este primer subtítulo al respecto de la sanación? Nos dice este capítulo, está iniciando diciéndonos que el ego hace que tengas miedo de la voluntad de Dios porque te identificas con la voluntad del ego. Los deseos que pareces tener en realidad no son los del Cristo si están enfocados en este mundo. Así que lo que pareces desear, por eso habla de el tú que desea algo y el tú que no desea lo que dice que desea. Esa es la voluntad del ego. Pero la tarea del Espíritu Santo es recordarte que eres tú realmente. Y al recordarte que eres, entonces te mostrará cuáles son tus verdaderos deseos. Solo se requiere que se deshagan los pensamientos de miedo y las resistencias que tienes. Y esos bloqueos se basan en que crees que al acercarte a Dios sacrificas algo valioso. Sin embargo, si estudiaste y comprendiste el capítulo 8, sabes que el ego no te dio nunca nada de valor y no te lo va a dar tampoco de aquí en adelante. Debes pedirle entonces al Espíritu Santo lo que en verdad deseas. En verdad deseas en el Cristo que eres. Y puede que digas, si no lo has comprendido, puede que digas, pero si yo oro pidiéndole al Espíritu Santo, yo oro pidiéndole a Dios o medito, estoy seguro de que yo comienzo diciendo, Dios, por favor, dame esto. Espíritu Santo, por favor, dame aquello. ¿Qué es esto o aquello que tú pareces estar pidiéndole al Espíritu Santo o a Dios porque mencionas así tu oración cuando comienzas? Si a pesar de lo que has estudiado hasta ahora, sigues pidiendo pareja, casa, carro, trabajo, incluso salud física, que ya vimos en el capítulo anterior que no puedes pedir salud física, espero que hayas comprendido el por qué. Puedes decir Dios o Espíritu Santo cuando oras, pero no estás pidiéndole realmente a Dios o al Espíritu Santo porque no estás pidiendo lo que el Cristo realmente desea y el Cristo eres tú. Para entenderlo un poco más, nos da un par de ejemplos interesantes. Analiza si estás pidiendo como un ateo o si estás pidiendo como un mártir. Por ejemplo, debido a tus experiencias pasadas en que pedías y no recibías, ¿tienes dudas de que Dios te escucha? ¿O que no existe o no te contesta o está muy lejos o está ocupado?
Y entonces eso te lleva a hacer tus prácticas sin verdadero compromiso y sin creer del todo, como quien dice, estoy haciendo este estudio de este libro por hacer otra cosa, porque no tengo nada mejor que hacer. Entonces estás pidiendo como ateo, porque estás pidiendo sin verdadera fe. Está este otro ejemplo. Debido a tus experiencias pasadas al no recibir respuesta, ¿crees que lo que pasa es que Dios te está probando o que espera que tengas un tiempo de sufrimiento porque necesitas pagar todavía las consecuencias de tus acciones anteriores? ¿O que solo te va a responder cuando logres por ti mismo una perfección moral? Entonces estás pidiendo como un mártir. Cuando pides cosas, pides por miedo a la carencia y a la soledad. Entonces este subtítulo dice, lo que debes pedir es amor. Y entonces viene una idea lógica, pero es que yo lo que necesito son cosas, por lo menos necesito plata. Entonces Dios no me va a dar en este mundo lo que necesito para subsistir. Claro que puedes recibir las cosas que necesitas en este mundo, porque este es un mundo de cosas y Dios sabe que en este mundo necesitas cosas. Pero si pides desde el miedo, desde la falta de fe como el ateo o desde la idea de pérdida como el mártir, estás en un nivel de conciencia muy bajo, un nivel de energía muy bajo. ¿Cómo vas a esperar que llegue a tu vida lo que tú necesitas en este mundo para poder no subsistir, sino sentirte en comodidad, protegida o protegido por Dios? ¿Recuerdas que Cristo decía que todo eso llega por añadidura? Que busques primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que aquí dice que es pedir amor, que pidas amor. Porque si no pides amor, que es lo que el Cristo en ti realmente necesita para poder desde esa felicidad ver cómo se multiplican los panes y los peces, cómo la salud aflora, cómo se levanta el Hijo de Dios de cualquier enfermedad y además puede ayudar a otros. Si no pides desde allí, pues entonces no vas a ver esas manifestaciones de las bendiciones de Dios para contigo, porque en este mundo se deben manifestar las bendiciones de Dios. Por supuesto que sí, pero es desde qué nivel de conciencia o desde qué nivel energético estás pidiendo. Cuando pides con amor, nos dice allí, Dios te dará ese amor, ese nuevo nivel, ese nuevo estado de conciencia, porque estás pidiendo lo que realmente el Cristo necesita. ¿Se comprende? Desde allí, por supuesto que cada aspecto de tu vida que nos dijo el capítulo anterior podría sanarse. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo los requisitos. No estoy intentando ir por mí mismo, no estoy haciéndole caso a la voluntad del ego con que eso es lo que necesito específicamente, Dios, esto y nada más para poder ser feliz. No, porque estás pidiendo desde las limitaciones del ego. Cuando te colocas en el nivel del amor, cuando te permites ser elevado a ese nivel nuevo de conciencia, entonces ahora esto ya ni siquiera lo tienes que pedir. Cuando pides los requisitos del mundo para ser feliz, estás pidiendo ilusiones, o sea que no estás pidiendo nada. Además, pides desde el miedo, porque carecer de eso que piensas que es tan imprescindible genera el miedo de no tener. Entonces pido esto porque tengo miedo porque no lo tengo. O porque creo, sí lo tengo, pero necesito más, no sea que esto lo pierda. Cuando pides lo que Dios ofrece para ser feliz, Dios se vuelve el proveedor que mencionaba Jesús al hablar de los pájaros que siempre tenían cubiertas las necesidades. ¿Recuerdas? ¿Has escuchado esa parábola? Mira, las aves del cielo no siembran, no ciegan y aún así el Padre las sustenta. Mira los lirios del campo, no hilan, no tejen y aún así están vestidos mejor que el rey Salomón. Ahí es cuando entiendes el Padre Nuestro, el orden del Padre Nuestro.
Pido que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dame el pan de cada día. O sea, que las necesidades de este mundo tienen que solucionarse. Por supuesto que serán suplidas, pero tienes que estar en el nivel de conciencia alto donde ni siquiera tienes que pedir. Esa es una de las cosas interesantísimas y la diferencia entre un camino de manifestación y un camino de despertar de conciencia. Los caminos de manifestación ayudan al despertar de la conciencia, pero no son caminos para despertarte por completo a tu verdadera realidad. Son caminos para que tú te des cuenta que este mundo es tan ilusorio que si tú estás en niveles bajos, atraes cosas negativas. Si estás en niveles intermedios, atraes a veces negativas, a veces positivas. Y si estás en niveles altos de emoción, que es como trabajan normalmente los caminos de manifestación, entonces tienes que atraer cosas buenas. Pero hasta allí, porque los caminos, y por eso yo te decía en el capítulo anterior, ojo que este no es un curso para manifestar. Si estás haciendo este curso para manifestar, estás perdiendo el tiempo porque no es para eso. Este es un curso para despertarse. ¿A dónde me lleva? ¿Cuál es una de esas diferencias con el camino de manifestación? Que cuando estás en un camino de despertar de conciencia, tú ni siquiera llegando a los niveles que el camino te quiere llevar, tú ni siquiera tienes que pedir después. Ahí es donde se cumplen las palabras de Jesús. Las aves ni siquiera se preocupan, caramba, voy a comer de más porque no sé si mañana consiga. Voy a llevarme estos pedacitos de maíz para ponerlos en el nido. Ya yo tragué lo que necesitaba ahora, pero aquí veo un montón, entonces voy a llevar esto y los voy a echar en el nido y así mañana ya me como eso, porque voy guardando. No, es un nuevo día. Así que llegará el pan de cada día. ¿Notas la diferencia? Se puede entender el nivel del amor que incluiría el nivel de fe, el nivel de comprensión, el nivel donde me abandono a Dios y a su sabiduría por completo. Por supuesto que tendrían que llegarte todas las cosas sin ni siquiera pedirlas. Esa es otra cosa que Jesús de hecho la dijo directamente. El Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad sin que se la pidáis. Antes de que se las pida, ya sabe de qué de qué cosas tienes necesidad. Y si tú eres madre o padre o has tenido un niño o una persona a tu cargo y la has amado, sabes que tú no estás esperando que la nevera se vacíe para llenarla. Si es de un niño, tú no te quedas esperando a que el niño siquiera te diga, mamá, los zapatos se me quedaron pequeños o mira que la camisa ya se me rompió. Tú ya sabes que estás pendiente de las necesidades antes de que lleguen y entonces le compras tallas más grandes porque sabes que está en crecimiento. Ese es el Padre. Y otra, hoy como que estoy hablando mucho de las palabras de Jesús, y otra cosa que hizo Jesús hablando así, si vosotros que sois malos, desde la idea en que él está hablando a los fariseos que creen en la maldad y por eso les decía eso, si vosotros que sois malos, sabéis darles buenas cosas a vuestros hijos, ¿cómo no hará el Padre con aquellos que le aman? La cuestión es, ¿amas a Dios o le tienes miedo todavía? ¿Amas a Dios o no te crees mucho que esté allí realmente para escuchar? Tengo es que colocarme en los niveles altos de conciencia, en esos niveles donde estoy en esa comunicación de las que nos hablaba también este subtítulo, donde estoy constantemente en la conexión con Dios, consciente de mi conexión con Dios, que mantengo y además abono y trabajo en ella como si fuera un jardín a través de la comunicación con los demás, dando de mí, dando lo que necesito. ¿Qué necesidad tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Esto lo puedo solucionar yo, porque soy la bendición para los demás. Y de esa manera vienen también las bendiciones hacia mí.
Te lo ha dicho el curso desde los primeros capítulos. Lo que pasa es que ¿cuál es nuestro problema con el ego? El miedo a perder. Entonces no soy generoso porque es que esto lo voy a necesitar yo. Si estoy allí, no estoy en el nivel del amor. Necesito colocarme en el nivel de conciencia del amor, en los niveles altos, porque esos son los niveles donde ni siquiera tengo que estar pidiendo porque el padre sabe que ya se acabaron los zapatos, que la camisita le quedó grande al niño. Y entonces empieza a manifestarse todo. Esa es la diferencia entre los caminos de solo manifestación y los caminos de conciencia. El subtítulo de hoy finaliza proponiéndote una oración para realizarla con conciencia. La oración es: Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Es la conciencia del Cristo en mí, del Cristo en ti. Es la conciencia que te va a llevar, si lo permites, a darte cuenta que no solo es que Cristo está en ti, sino que Cristo eres tú. Y donde está Cristo, el Hijo, miembro de la Santísima Trinidad, entonces Dios tiene que estar. Y el Cristo es parte de Dios. ¿Cómo te podría faltar algo estando en ese nivel de conciencia? Donde el maná cae del cielo como a los israelitas en el desierto, donde el agua brota de la peña con tan solo hablar, donde todo se va solucionando, donde todas las cosas van encajándose, porque el amor es la energía que está allí. Es la conciencia de que Cristo eres tú. El hijo o la hija de Dios sabe que está en su Padre y que solo necesita alinearse con su voluntad para que cada aspecto de su vida en este mundo se sane. Y es que lo que yo debo buscar es la sanación. Ya puedes responder esa pregunta con lo que aprendiste en los últimos encuentros. ¿El propósito es la sanación física? No. Pero si entiendes completamente el mensaje, entiendes también que el propósito no es la sanación de las relaciones. Que el propósito no es la sanación del problema económico. Que el propósito no es la curación. El propósito es mi conexión con la fuente y el reconocimiento de quién soy. Porque cuando eso se da, inmediatamente todo lo demás, se cae el velo, se caen los obstáculos, se cae la ausencia de fe o la falta de ella. Se cae absolutamente todo lo que me impide el reconocimiento de mi poder. Y entonces todo se tiene que sanar. El único propósito de mi sanación no es lo exterior, es mi interior, la curación interna, el eliminar los errores, el mantener en el presente, que lo vimos cerrando nuestro capítulo número 8 con esta situación. Solo tienes que cumplir los requisitos de la curación y la curación se dará por sí misma. La curación del problema económico, la curación del problema en las relaciones, la curación del problema físico. Tienes que pedir el amor. Tienes que colocarte en esos niveles para que todo lo demás simplemente te ofrezca el pan de cada día. Llegamos así al final. Gratitud y bendiciones.